Who didn't vote for Ride the Lightning? Tell me right now. All those people out there. I want you to go out there and ask them fucking why. But one day I want to fucking play it. El pasado 27 de julio se cumplieron 40 años de uno de los álbumes más emblemáticos no solo de la banda Metallica, sino del metal en general y por supuesto del thrash. Como ya se ha hablado demasiado de este álbum, en homenaje queremos traer algunos datos que tal vez conocías, o tal vez no. Hay que empezar hablando de la digna continuación que Ride the Lightning significa al Kill 'Em All, unos músicos muchísimo más técnicos, más instrumentales, varios arreglos y el uso constante de armónicos en casi todas sus canciones, influenciando la definición de thrash metal y a muchísimas bandas de la escena. Pasemos a los reconocimientos. En 1984 estuvo en el puesto 100 del Billboard. En el 87, el puesto 84 de la UK Album Chart. 5 veces disco platino en Estados Unidos y 2 en Canadá. Como bien sabemos y somos testigos, las canciones de Metallica se caracterizan por su potencia y temáticas variadas, pero para esta época el Ride the Lightning tuvo algo muy específicamente en común. Y es que todas las canciones hablan sobre la muerte. Vamos a ir desglosando entonces una a una las canciones del lado A y el lado B de este mítico EP. La situación económica para grabar el Ride the Lightning no era muy distinta a la del Kill 'Em All. Rentaron una casa en el Cerrito, California, la cual llamaban Metal y Mansión, y ahí, en un pequeño garaje con goteras, hambre y poco dinero, se propusieron darle un aporte de más calidad aún comparado a su primer álbum de estudio, lo que se puede notar en Fight, Fight with Fire. Letra escrita por Cliff Burton, quien además hace el intro armónico de guitarras, influenciado por la música clásica y sus estudios en la academia, mostrando su calidad. La composición total del tema están a cargo, por supuesto, de Cliff, James y Lars. Su letra habla específicamente de una guerra nuclear fatídica. Y el cierre es con un misil que caracteriza todo el estruendo potencial de los riffs y la agonía. El segundo tema, el homónimo Ride the Lightning, compuesto una vez más por Lars, Cliff y James, pero también con el aporte de Dave Mustaine. Sabemos bien que un mes antes de la grabación del Kill 'Em All, Dave fue expulsado de la banda, pero este es uno de sus legados, un gran temazo para el aporte del Ride the Lightning. Trata un tema social bastante interesante que es la pena de muerte. Más específicamente, la pena en la silla eléctrica y cómo un hombre es condenado a ella. En este se pueden ver las incursiones de los temas sociales de Metallica, dándole nuevamente un aporte al thrash para siempre. Además hay que destacar la frase "Who made you God to say, I'll take your life from you?" ¿Quién te convierte en Dios para decir que puedes quitarme la vida? Que hace referencia a que nadie puede pasar por encima de otra persona sin importar las circunstancias o crímenes. ¿Para quién redoblan las campanas? Tercera canción de este segundo álbum de estudio, ejecutado por un intro único y magistral, nuevamente de Cliff Burton, quien para este momento ya hacía parte de las letras en casi todas las canciones de la banda. La letra nos habla sobre la Guerra Civil Española, específicamente 5 soldados que sufren un ataque aéreo. Este tema está basado en el libro de Ernest Hemingway,
quien fue a la guerra civil y escribió entonces un libro llamado El mundo de la música y el metal alucinaban con los efectos wah-wah del bajo de Cliff, los impresionantes riffs y arpegios de las melodías como For When the Bell Tolls, que ya daban influencia al heavy metal de la época para convertirse en un thrash metal único. Esto porque Metallica se tomó la libertad de salirse de lo típico, creando así, con recursos muy escasos como un martillo golpeando un metal para simular las campanas de la intro, una obra maestra como lo es For Whom the Bell Tolls. Nos encontramos con Fade to Black, el cuarto tema del álbum y el fin de la cara A, lo que parecía ser el fin de Metallica por muchos momentos, y esto dado por situaciones adversas que los llevaban a estar deprimidos en varias situaciones. Lo primero que les sucedió es que rompieron relaciones con quien estaba siendo su productor, organizador y además con la única disquera que se había fijado en ellos, Megaforce. Estos últimos, más que por problemas, fue porque tampoco tenían de dónde sacar más sostenibilidad. I think the resurgence in metal that took place about. Pero entonces el niño lindo Lars Ulrich entra en acción y vuelve arrepentido a donde su familia en Copenhague, pidiendo una ayudita a mamá y papá, además de mover ciertos contactos. Todo lo que tuvieron que pasar para trasladarse a Europa, sumado a lo que vivieron previo a un show en Boston, Estados Unidos, en el cual alguien se metió a su camioneta, robó los tambores de Lars, el equipo Marshall de James y un cabezal de Kirk Hammett, fue lo que hizo que componieran Fade to Black en momentos depresivos en que los cuatro decidieron sacar una power ballad, la primera y mejor de la banda. Una vez más podemos notar otra de las letras que habla de la muerte. Esta vez, Fade to Black ha sido asociada al suicidio, aunque James Hetfield ha afirmado en entrevistas que no pensó en quitarse la vida, si fue un golpe muy doloroso perder sus instrumentos, no tener presupuesto y por un momento sentirse sin un piso en la producción y avances de su álbum. Pero también ha mencionado que la letra está adecuada para las personas que han perdido toda esperanza y que la intención es que este tema los acompañe. 3 semanas tomó componer Fade to Black para que quedara lista con todos los arreglos de su nuevo productor, Flemming Rasmussen, quien ya había trabajado con Ritchie Blackmore y a quien le habían dicho que la banda estadounidense sonaba muy mal y que tuviera cuidado. También participó en la creación de Trapped Under Ice, un tema potente con una introducción directa y que permite que James Hetfield improvise en una nueva temática respecto a la muerte. El protagonista despierta en estado catatónico, encerrado dentro de este elemento. Los solos de Kirk Hammett son brutales y devastadoras, y por supuesto crean ese ambiente agónico característico del álbum, que no nos está hablando literalmente del atrapamiento en el hielo, sino que es una metáfora a todas estas emociones que a veces nos ahogan. Buscando el escape, Metallica logró dar con un productor que los apoyara y los arreglara de una manera productiva muy buena y de alta calidad, pero al mismo tiempo de lo que no pudieron escapar fue de su disquera,
Estamos hablando de la que iba a ser la canción de cierre del álbum y la más polémica, con más historias y más conflictivas del álbum. Irónicamente, es la que menos gusta a Metallica y la que menos quisieron mencionar durante mucho tiempo, más exactamente durante 28 años, hasta que en el festival Orion del 2012 decidieron tocar todo el álbum de final a comienzo. Así es, de atrás para adelante, para continuar con la protesta en contra de Escape. Por supuesto que todas las disqueras quieren tener una ganancia y quieren que su inversión no sea en vano. Así que es muy común que se pida un single o canción estrella para ser promovida. Ante la polémica con Fade to Black, que no agradaba mucho por tener una tendencia hacia esa temática ya mencionada, por todo lo que significaba el contraste de los estribillos de Fight Fire with Fire y la voz grave de James, pues se quiso exigir un hit final para el álbum. Escape, en contra de su voluntad, pasó a ser la canción que no gustó nunca a los músicos. Y por supuesto que se entiende el porqué. Una estructura más convencional y típica, la voz de James aplanada y menos duro, y los instrumentos más corrientes y menos afilados. Lo que exigía la disquera, dándose cuenta que todos los temas tenían que ver con la muerte, era que fuera más suave y que en este caso se hablara de algo positivo. Metallica no hizo esperar sus represalias y aunque aceptó, evidentemente se estaba enfrentando al dilema si bajar la producción, cosa que no hicieron porque la calidad de instrumentalización siguen por lo alto, y prefirieron componer su propio tema, mostrándose en una letra ambigua. Por una parte, hablando de un preso que se quiere escapar de la cárcel y sobre la libertad, pero por otro, sobre la temática que tiene que ver con defender los ideales, no dejarse atrapar por las normas e ir en contra de una sociedad que nos quiere encarcelar para siempre. Muchos afirman además que al final el personaje termina siendo condenado a cadena perpetua, nombrando nuevamente esta temática en las líricas. Pero no contentos con esto, deciden seguir contrariando a la discográfica al no ponerlo como su último tema. De cualquier manera, nada de esto evitó que estuvieran entre las 100 primeras por Escape en Estados Unidos. El tema que sigue en el EP se convertiría en el verdadero single del Ride Lightning. Creeping Death, uno de los temas más versionados por muchas bandas, uno de los temas que nunca puede faltar en vivo en el setlist y uno de los mejores de todos los tiempos, un himno ya, además de su mítico video en Moscú, con todo lo que ello conllevaba. Creeping Death se convertiría en el sencillo oficial de El Ride the Lightning tiempo después. Este tema sin duda no solo potenciaría el álbum completo, sino que traspasaría las fronteras de la música, mostrando el metal de aquí en adelante como una verdadera expresión artística reconocida por muchos. La temática y la letra están inspiradas en la película 10 Mandamientos, que habla sobre las plagas de Egipto, específicamente en la situación que llevó al asesinato de los primogénitos de la época. Además, Kirk Hammett contaría en una entrevista que el riff puente de Creeping Death, tan simbólico para todos, fue grabado para un demo originalmente para la banda Exodus. Y ya terminando esta cara B del EP mítico Ride the Lightning y además todo el álbum, tenemos The Call of Cthulhu.
hablar de halagos para esta obra maestra, la única pieza netamente instrumental de la banda en su historia. La influencia de H.P. Lovecraft, que hace que Cliff Burton introduzca la armonía de ese universo, una completa complejidad armónica, una postproducción y masterización que lo ponen en lo más alto, así como este gran álbum. Hay que destacar el sweep picking de la guitarra plenamente ejecutado. Hay que decir además que nació durante la gira del Kill 'Em All en el verano del 83 y que había sido llamada Hell Freezers Over. En un principio se pensó bastante si titularla como se llama, pues era difícil de pronunciar, pero luego se decidió que esto le daba un gran detalle de recordación. Existen muchos otros datos sobre el Ride the Lightning que no aparecen aquí, pero no podríamos cerrar sin mencionar la gran influencia de Dave Mustaine sobre este trabajo. Entre otros, el Ride the Lightning y también The Call of Cthulhu, y quién sabe cuántos temas más. Eso depende de quién lo cuente. Oficialmente, los créditos le aparecen para estos dos temas. Además, quisiera mostrarles la portada de colección que muchos tienen tras un error de imprenta en el sello discográfico francés Barnet Records. Hoy hecho una joya. Además de contarles que el sencillo de Creeping Death venía acompañado de Emma Evil de Diamond Head y Blitzkrieg, también cover de esta banda. Solo me queda agradecerles por un capítulo más de Metal Until Death. Suscríbanse, apóyenme, denle me gusta y participen del canal, que es la finalidad de esta gran comunidad. Hasta la próxima y mantengan como este álbum y esta banda el Metal Until Death. Mächtiges Atompilz, Atombier, die Sonne zwitschert, Atombier, mächtiges Atompilz, Atombier, die Vögel strahlen.